Estamos en comunicación con María Claudia Lamacchia. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y autora del libro Otro Cantar. ¿Qué tal, Maga? Yo te conozco por Maga. ¿Qué tal, María Claudia? ¿Cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Nos surge la primera pregunta que tiene que ver con que en la historia argentina hay una larga trayectoria de música independiente y vos hace unos años publicaste este libro, Otro Cantar, en el cual dice Otro Cantar, la música independiente en Argentina. ¿Podrías contarnos de qué se trata y por qué decidiste hacer este libro? Bien, este libro surge cuando estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Tenía que hacer un trabajo de investigación, una tesina se llama, y en ese momento además estaba trabajando en la Unión de Músicos Independientes, en la UMI. Empecé a ver qué material existía acerca de la temática de industria de la música, música independiente, música autogestiva, a ver si existía bibliografía en nuestro país. Y la verdad que noté que había una escasez muy notoria de material teórico, que, digamos, había falta de información acerca de este grupo en particular de artistas musicales que deciden desarrollar su actividad de manera autónoma, de manera autogestiva. Digamos, sí encontré algún que otro material que hablaba, como decía, de la industria de la industria de la música a nivel internacional, de lo que se denominan las grandes compañías multinacionales de la música, los sellos pequeños, de los medianos, sobre todo más que de los pequeños, de las pymes, pero la figura del artista solista o grupo musical que decide autogestionarse, llevar a cabo su carrera por su cuenta, parecía que no existía, ¿no? Entonces, bueno, y estando la UMI, sobre todo, la UMI es una asociación civil sin fines de lucro, que acaba de cumplir hace muy poquito 20 años de existencia. Entonces, estando en este lugar y teniendo la posibilidad de entrevistar a los directivos de la institución y a miles de músicos que pasaban todos los días por la sede y de otras partes de la Argentina, bueno, decidí contar acerca de esta experiencia. En principio, a partir de una experiencia colectiva, es un estudio de caso de la UMI, bueno, contar la existencia de músicos y músicas asociados y asociadas a esta entidad, ¿no? Y también contar que la experiencia de la música independiente no es, digamos, no se cierra a un género específico, ni a una franja etaria, ni se cierra tampoco a una mayor o menor popularidad, ¿no? Se puede ser un artista independiente teniendo una amplia convocatoria, también existe el under, por supuesto, y hay artistas independientes del tango, del jazz, del folclore, del rock, porque se suele también vincular, o se solía vincular, ahora hay un mayor conocimiento de lo que es la producción musical independiente, hay muchos investigadores de distintas disciplinas, investigadoras que se dedican a estudiar a este tipo de acción o de modo de acción, pero en ese momento, en realidad la tesina, yo la presenté en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y después, bueno, eso se transformó en un libro de divulgación general, ¿no? Que también, de hecho, el libro, por ejemplo, tiene un glosario con términos específicos de la actividad musical para quienes somos público, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, para conocer un poco de qué se trata. Y bueno, así surge este libro, que ya tiene unos cuantos añitos. Acá hay una definición de músico autogestionado e independiente. Músico que asume las funciones de autor, compositor, productor artístico y fonográfico, intérprete y en algunos casos de distribuidor y o agente de prensa. No pertenece a ningún sello o formó del propio, exclusivo para el solista del grupo. Si un músico autogestiona su obra, no existe la figura de un sello o compañía discográfica. Música comercial, música progresiva. Está buenísimo porque el libro no solamente lo que decís vos tiene un glosario, sino que también tiene muchas fotos de cómo fue el paso a paso que hubo en la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, de la cual vos contabas que formabas parte. Pero también desde ahí entiendo que se hizo como la base para después avanzar sobre una ley nacional. ¿Vos podrías contarme un poco ese proceso? Sí, entre los objetivos de la UMI siempre estuvo el de mejorar las condiciones en las que se hace música
independiente en Argentina para un paso mayor es las condiciones para todos los músicos y las músicas, ¿no? Sea el camino que hayan elegido. Entonces, bueno, a partir de ahí, en el año, creo que fue en el año 2006, 2007, se empieza a pensar en la posibilidad de crear una normativa porque aquí en Argentina no existía un órgano de fomento para la actividad musical, digamos. Sí, nosotros tenemos el cine para el fomento de la actividad cinematográfica, digamos, el INCA, perdón, tenemos el INT para lo que es el teatro, pero no había un órgano específico que reconozca a la actividad musical en su aporte a la cultura de nuestro país, en cuanto a lo identitario, en cuanto a la necesidad, que no sea solamente el mercado el que determine quiénes van a tener visibilidad y quiénes no, o quiénes van a poder en su momento, digamos, publicar su disco de manera física o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de un proyecto de ley en su momento del Sindicato Argentino de Músicos, del SADEM, digamos, del Estatuto Laboral del Músico, que en realidad no era beneficioso para la actividad, era una ley que ya existía pero no había sido reglamentada. A partir de que sucede eso... Mira, Maguita, te lo presento. Sí, Él es funky. Sí. Y quiere, Hola, Funky. Quiere participar, me parece. Quiere participar de la charla. Sí. Quiere participar. Bueno, sí. Bienvenido a la charla, Funky. Me gusta el nombre, además. Sí. Hablando de música, ¿no? Hablando de música, pero muy pertinente su nombre. Bueno, entonces, a raíz de que músicos de distintas partes del país se oponen a la reglamentación de este Estatuto Laboral del Músico, que era una ley de la década del 50, pero que recién se reglamenta en ese periodo, pero los músicos empiezan a decir, es una ley antigua, en ese momento ni siquiera estaba desarrollado el rock, no estamos de acuerdo con pagar una matrícula para el ejercicio de nuestra actividad, en dar un examen de idoneidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese entonces, bueno, empieza a sentirse más fuerte esta idea de la necesidad de una normativa de alcance nacional, acorde a los tiempos que corren y que traiga beneficios y fomente y reconozca a la música argentina. Entonces ahí se arma el grupo de músicos argentinos convocados, con músicos de distintos géneros, de distintas partes del país y de distintas trayectorias. Así había músicos muy populares y bueno, y músicos que recién estaban como iniciando a hacer la actividad. Empiezan a reunirse en asamblea, en el BAUE, y ahí se empieza a armar el proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, más conocido como Ley Nacional de la Música, en su parte 1, porque la idea es que en una parte 2 se empiece a pensar y a trabajar en la figura del músico y de la música como trabajador y trabajadora. Entonces, bueno, el proyecto se presenta en el año 2011, pero lamentablemente no hubo sesión, entonces perdió el estado, digamos, no pudo ser tratado en el Congreso, se vuelve a presentar en el año 2012, a fines del 2012, el libro ya estaba publicado. El libro cuenta, por ejemplo, el proceso de todo lo que fue la creación del proyecto de ley, todas las actividades, ahí estamos viendo en pantalla, se hicieron actividades en el ECUNI, donde asistieron figuras de la cultura de renombre, como Horacio González, que apoyaban este proyecto, y bueno, y en todos estos congresos y asambleas y conversatorios, se hablaba de esta necesidad, ¿no? de fomentar a los músicos y músicas de nuestro país. Y bueno, finalmente en el 2012 se aprueba esta normativa y se crea este instituto que tiene, como decía, un alcance nacional, y en esto mucho tuvo que ver la organización colectiva, que los músicos salgan del subindividualismo, que se nucleen en entidades formales, en asociaciones civiles, sin fines de lucro, la mayoría. Estas asociaciones confluyen en la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, y gracias a la existencia de la FAMI, se pudo tratar este proyecto de manera federal, ¿no? Contemplando
la variedad, ¿no?, de situaciones que existen en nuestro país, nuestro país, en cada región hay un género específico de música, tiene una problemática particular, entonces había que contemplar, ¿no?, a todas esas voces. Y también lo importante hay que decir que este proyecto de ley, digamos, fue aprobado por unanimidad y por todos los colores políticos, ¿no? Entonces ahí hubo también, desde los funcionarios que nos representan, hubo un acuerdo en la necesidad de que exista esta normativa. Aparte era una ley que Normativa, faltaba, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero había ley del sí. teatro, ley de cine, pero no, la ley de la música no existía hasta ese entonces, una ley nacional. Exacto, hasta este entonces no existía. Sí estaba este estatuto laboral del músico, pero que no resolvía la problemática, que es el que se había reglamentado y al que se opusieron, pero no existía una normativa. Eh, por otro lado, hay que decir que esta normativa, ya cuando nace, ya tenía su financiamiento, porque tenemos INAMU, Instituto Nacional de la Música, gracias a que existe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí?, que se aprobó en el año 2009, y en esa normativa hay un artículo llamado Destino de los Fondos, donde se establece que hay un porcentaje que va a ser destinada a la creación del INAMU. Todavía no se había creado, el INAMU se crea en el año 2012 mediante esta normativa. Porque en su momento también era un problema, ¿cómo se financia este organismo?, ¿no? Entonces, bueno, ya ese tema estaba resuelto y ahí el INAMU empieza a funcionar desde ese periodo hasta el 2013 fueron elegidas de manera formal sus autoridades, Diego Boris, que había sido socio fundador y presidente durante muchos años de la Unión de Músicos y Músicas Independientes, y Celsa Melgoulan, música también muy reconocida, con mucha actividad y trayectoria. Así que, bueno, ahí así estuvo conformada este primer directorio del INAMU, ¿no?, en el año 2013 hasta el día de hoy, que, bueno, por supuesto sigue. Y en el INAMU, en esta idea de fomento, se han realizado distintas entregas de subsidios, en momento de vales de producción, para colaborar con los artistas que no tengan la solvencia económica en alguna de las instancias del proceso productivo, ya sea para publicar un disco, ya sea para acceder a un estudio de grabación, ya sea para hacer un videoclip, para acceder a contratar un agente de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Ayudar en una de las etapas, y después el INAMU tiene algo que es muy importante, que es la etapa de formación a los músicos en lo que tiene que ver con derechos intelectuales y laborales, con lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces se hacen charlas en distintas partes del país con especialistas. Hay manuales de formación, yo soy la editora de esos manuales de formación para músicos. Ya llevamos publicados 5 manuales de formación, y además de esos manuales empezaron a hacer cuadernillos que reconocen la obra de artistas muy importantes para nuestro país, ya sea Luis Alberto Spinetta, Leda Valladares, el Cuchi Leguizamón. Ahora estamos armando uno sobre la samba, que abarca sobre todo artistas de Tucumán. Estamos también en proceso de armado de uno sobre La Rioja. Bueno, así, todos esos cuadernillos están para descargar de manera gratuita, tienen la partitura inclusive y historias, ¿no?, de cada uno de estos músicos. ¿Dónde los pueden bajar? Lo pueden bajar de inamu.musica.ar, ¿sí? Desde ahí pueden descargar de manera gratuita todos estos manuales de formación y cuadernillos. Te hago... Además de... Sí, No, por sí, favor. sí. Pregúntame. Yo No, empiezo a te hablar. quería volver a traer a tu faceta de autora del libro. Sí. Respecto de cuando lo estabas escribiendo y lo estabas pensando, y hoy, con el avance de las tecnologías, ¿vos ves que la música independiente ha derivado hacia qué lugar? ¿Cómo podrías definir? ¿Hubo una modificación en la música independiente o sigue siendo la misma idea, el mismo concepto? Lo que empezó a pasar es que cambiaron las problemáticas para la música independiente.
Y aparecieron nuevos actores en escena también, ¿no? Como son las plataformas de streaming, las agregadoras digitales. Empezó a cambiar también la idea esta de que era necesario tener un disco publicado de manera física. Ahora va todo por, o la mayoría elige subir su material a las plataformas, más allá de que pueda haber quienes siga queriendo tener su disco en formato físico. Entonces, sí lo que empezó a pasar con las nuevas tecnologías, en que empezó a dar lugar a que prolifere esta elección por la música autogestiva, por el hacerlo vos mismo. Ahora está la idea de hacerlo vos mismo, pero con otros también, ¿no? Armándose con grupos. Siempre, digamos, me parece que está bueno, aparte de decidir hacer la actividad por la propia cuenta, poder delegar, ¿no? En las personas que sean idóneas para cada una de esas etapas. Digo, para la etapa de la prensa, para la etapa de conseguir un show en vivo, como armarse un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías lo que posibilitaron, yo después hice una maestría, aparte de mi carrera en la UBA, en Industrias Culturales, y mi tema de tesis fue cómo, digamos, qué uso hacen los músicos de la música independiente de estas nuevas tecnologías. Y de esta investigación lo que surge es que hay usos desde la etapa de producción fonográfica. Hoy hay cada vez más artistas que tienen estudios de grabación caseros en su casa, que no es algo tan costoso y que uno puede tener su grabación ¿no? Y no depende de un tercero, ¿no? Teniendo como los conocimientos, por supuesto, necesarios. Entonces ahí ya hay como un tema resuelto para la etapa de producción. Para la etapa de difusión, bueno, aparecieron las redes sociales, entonces, y también existe esta posibilidad de vincularse de manera más directa con un seguidor, con el fan, con un periodista, con un productor. Entonces, bueno, uno puede también autogestionar esos contactos. Y la distribución, bueno, están las plataformas. Después el gran tema, la nueva problemática, es los ingresos derivados, ¿no? por la reproducción de nuestra música en esas plataformas, que son ínfimos, que son injustos, si esas plataformas pagan o no derechos intelectuales, cómo los pagan, si se paga por derecho de productor o no, si se paga por derecho de autor y compositor y no por intérprete, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde que se publicó el libro a esta parte, ha habido para mí, desde mi punto de vista y por lo que seguí investigando y por seguir en vínculo, ¿no? con la música desde el INAMU, una proliferación de artistas que eligen la autogestión, ¿sí? Las nuevas tecnologías han ayudado en eso, para eso, y también ha ayudado la existencia de un órgano de fomento, ¿no? Que te guíe y que te indique, bueno, cuáles son los pasos, ¿no? Que te dé una mano en algunos aspectos. Por ejemplo, acá estamos viendo el primer manual que hicimos, yo participé desde entonces, que fue el Manual de Derechos Intelectuales en la Música. Hay mucho desconocimiento acerca de qué pasa si emiten un tema mío en un programa de televisión, en un programa de radio, cómo hago para pasar planilla por un show en vivo, qué es una editorial musical. Entonces ahí se cuenta un poco eso y se allana el camino, ¿no? Entonces, bueno, y hay mayor conocimiento de lo que significa hacer música independiente también, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un cambio. Y Bien. también ha surgido más literatura al respecto. Ah, sí, después vos, porque Sí, entiendo que este fue uno de los primeros libros y a partir de sí, vos pudiste seguir que hubo nuevas bibliografías que se publicaron y demás. sí, sí, desde, te puedo decir, un libro sobre el cancionero independiente en Córdoba, hasta, bueno, ahora hace muy poquito que pude estar en la presentación de un libro sobre la música independiente en Avellaneda. En el Gourmet también hay un par que es una editorial musical. Ahora, de hecho, estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama El Coso del Rock, que habla sobre el under y todo lo que le pasa a un grupo de música independiente, que está escrito de manera muy ocurrente. Y bueno, es también poder como asumir, ¿no? Todas las dificultades que lleva este proceso, digamos que si bien por un lado uno tiene la libertad creativa, el poder decir sobre su propia obra, decidir dónde se toca, qué flyer, ¿no? Qué estética va a tener mi flyer,
etcétera. Bueno, por otro lado, bueno, trae sus dificultades, el convocar. También pasa esto, al haber tanta variedad de artistas en los que uno puede elegir, bueno, hay que llevar eso, ¿no? a un recital, un concierto, un recital, ¿no? Que esos likes se transforman realmente en público y que eso sea redituable. Entonces, bueno, sí, hay bibliografía que ha surgido y así como hay bibliografía publicada, después también muchos trabajos de investigación que han surgido desde sociología, desde la sociología, desde ciencias de la comunicación, desde distintos trabajos sociales que se han interesado, ¿no? por esta forma de hacer, que por otro lado es una forma de hacer que existe en distintas partes del mundo. Digamos, no es algo, por supuesto, propio de nuestro país. Entonces, bueno, y no quiero dejar de decir que en el proceso, cuando yo estaba escribiendo el libro, para mí fue de mucha ayuda mi editora, que fue Cecilia Flashland, que fue docente de la UBA, amiga, y bueno, ella también me ayudó como a hacer el libro, esto que sea realmente de divulgación general, que sea ameno, que esta idea de poner un glosario, porque también está bueno que nosotros como público sepamos las vivencias, ¿no? de nuestros artistas y bueno, y conozcamos un poco más acerca, ¿no? de este campo específico de la práctica. Así que bueno, eso también fue muy, muy importante. Una grosa Cecilia, le mandamos un saludo muy grande. Sí. Histórica, sí. Batallante del rock. Ella publicaba una revista que se llamaba El Biombo. Todos Exacto. la hemos leído en algún momento. Y bueno. Sí. Además estuvo participando en la Unión de Músicos Independientes durante mucho tiempo y yendo a dar charlas. Y además en sí misma tiene un libro muy interesante, entonces, bueno, también fue una referente. Claramente, una referente para todo. Sí, bueno, es una referente. María Claudia, te agradezco el tiempo, la atención, la buena por onda, favor, tus gracias palabras. Y un placer. bueno, sabés que acá tenés la pantalla abierta para lo que vaya sucediendo tanto en el INAMU como si volvés a publicar o querés contar alguna de las andanzas de este maravilloso mundo que es la música independiente. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido con un grato encuentro con María Claudia Lamaquia. Nos vemos en la próxima.